¿Qué importancia tiene el fútbol base? Pues es una de las partes, forma parte del organigrama del club, de cualquier club de fútbol. Hay clubes que por presupuesto, generalmente por presupuesto, porque son de barrio o lo que sea, no pasan de ahí, ¿no? Solamente tienen fútbol base. Pero por ejemplo equipos profesionales como puede ser el Hércules, el Elche, sí que tienen este fútbol base y aparte tienen equipo amateur y equipo de profesionales. Entonces pues el fútbol base es de donde en teoría se tienen que nutrir este equipo amateur y el equipo profesional, ¿no? Para mí importantísimo y clave en el funcionamiento de cualquier club, porque si tú eres capaz de formar buenos jugadores que puedan llegar al primer equipo, pues te vas a ahorrar un dinero en traspasos que tendrías que hacer al realizar un fichaje, fichas mucho más altas que le pagas a jugadores que vienen de fuera. Entonces abaratarías gastos en un club si tienes una buena formación base. Entonces yo creo que es fundamental. Vale. ¿Es importante una buena formación? La formación tiene que ser educativa, en cuanto a temas de estudios, pero aparte tiene que ser y de unos valores que se intenta inculcar al jugador, ¿no? Aparte de la formación técnico, táctica y física que tiene que tener la persona, ¿no? El jugador, el futbolista. O sea, digamos que se divide en dos: la educativa, donde entran estos valores que te comento, y después se prepara al futbolista. Primero la persona y después al futbolista. ¿Qué es lo que ocurre? Pues clubes de barrio pues no pueden, la formación educativa pues no la pueden controlar. El niño va a su colegio y después va a entrenar y ya está. Y es colegio, papás, amigos y ya está. Equipos que tienen su propia residencia, que pueden traer gente de fuera, o incluso jugadores de la misma provincia. Pongamos un caso, en el Hércules, por ejemplo, que haya un chaval de Orihuela que no se puede trasladar todos los días. Pues bueno, tiene su residencia, el club le busca, tiene institutos concertados y bueno, estos jugadores van a estos sitios a estudiar y se les exige sacar su nota en los estudios, ¿no? Un club de barrio pues no se puede permitir esto, ¿no? Entonces tiene que ser un club ya con unas... Bueno, entonces el equipo de barrio pues se dedica a formar al futbolista dentro de sus posibilidades, porque el nivel de los entrenadores no suele ser bueno, porque generalmente no es gente titulada, ¿no? Entonces cuesta esa formación que sea buena. En un club profesional, entrenadores titulados, entrenadores que cobran su dinero. En fútbol se cobra poco, pero se cobra algo y se dedican mucho tiempo del día a preparar unos entrenamientos y bueno. Entonces es totalmente diferente formar parte de un club de barrio a formar parte de un club profesional. ¿Cómo tiene que ser un buen entrenador de fútbol base? Porque tú has dicho que los equipos de barrio no suelen ser muy buenos entrenadores. ¿Qué cualidades tiene que reunir? ¿Cómo tiene que ser? Bueno, tiene que tener varias cosas. Primero, que sea educado, que al jugador no le hable mal. Tiene que tener varias cosas, que tenga empatía, que sea capaz de ponerse a la altura del jugador, que si ha jugado al fútbol mucho mejor, si conoce el juego mucho mejor, o sea, porque hay entrenadores que no han jugado, pero que pueden saber de fútbol, ¿no? Lo principal es que sean educados, después ya que tengan una formación como entrenadores y como personas, que es en teoría lo que tiene que trabajar él con los chavales, que los chavales tengan una educación buena, que inculcar los valores del club. Bueno, debe tener varias cosas, pero sobre todo después tiene que tener buen manejo con los padres. Bueno, la verdad es que tiene que tener un compendio ahí de varias cosas, que cuanta más formación tenga el entrenador mucho mejor.
en cuanto a sus propios estudios y en cuanto a los estudios que tienen que ver con el fútbol, ¿no? Cuanto más se prepare, mejor. Si tiene encima un cuerpo técnico que le pueda ayudar, preparadores físicos, segundo entrenador, pues mucho mejor. O sea, a una persona le puede costar hacerse cargo de 25 chiquillos. Sin embargo, entre 2 o 3 se lleva todo mucho mejor, que estos 2 o 3 tengan los mismos valores, la misma educación. Bueno, lo principal es eso, que sea educado, que sea capaz de tener una empatía con el jugador y bueno, y que tenga una formación como entrenador. Tú has trabajado tanto en el fútbol base como ahora con el equipo principal del Hércules. ¿Qué diferencia hay entre trabajar con unos adultos que ya están formados a tener que trabajar con unos niños? Pues la manera de trabajar es muy parecida. Tienes que seguir, con el profesional tienes que seguir manteniendo tu educación, tienes que tener empatía, tienes que preocuparte de sus problemas diarios que puedan tener. Y bueno, y después pues con el profesional tienes que saber mucho más de fútbol que con un niño, ¿no? Si el profesional ve que no estás formado teóricamente y tácticamente, pues no te respeta, al final no te respeta. El niño, pues bueno, solamente te mira, te escucha tal, y te hace caso, ¿no? Porque el niño tampoco sabe de fútbol cuando es niño, ¿no? La diferencia es esa, pero el modo de trabajar es el mismo. Hay que ser educado con unos, con otros y inculcar unos valores, los valores del club sobre todo, y intentar que te respete todo el mundo. Tienes que ser consecuente con lo que haces y nada más. Lo que pasa es que a un niño pues no le vas a meter una carga de trabajo importante. Al niño le tienes que hacer entrenamientos que se divierta, pero todo tiene que ser fútbol. Con el mayor pasa igual, el mayor se tiene que divertir, tiene que ir con ganas a entrenar. La única diferencia que puede existir hoy en día es que el profesional cobra y en el fútbol base, pues por ejemplo en el Hércules pues no cobra nadie. En el Valencia pues sí que hay niños que cobran. El nivel de exigencia con alguien que no cobra, Hércules B por ejemplo, es el equipo filial, no cobra ningún jugador. Son chavales que están estudiando la mayoría, alguno trabaja pero casi todos estudian. Te piden permiso para que tiren un examen o lo que sea, pues se lo tienes que dar. Al profesional no, al profesional si hay entrenamiento, ya puede tener el examen que tenga. Pero en general el entrenamiento y la manera de comportarse con las personas es siempre igual. Una parte importante de la formación de los niños son los padres. ¿Qué papel tienen los padres en la formación del niño? Pues los padres son deben de ser los principales educadores del niño. Y solamente en la educación. Generalmente los padres son un problema en el fútbol base, generalmente. Ya cuando el jugador se ha hecho profesional, el padre ya se aparta a un lado y lo que haga del hijo pues es su decisión, que ya es mayor el chiquillo. Pero hasta que el jugador es mayor, los padres suelen ser un problema. Porque hacen de entrenadores, hacen de todo, ¿no? De masajistas, hacen de segundo entrenador, saben más que nadie, se protestan al árbitro. Entonces, el papel del padre se debe limitar a animar a su hijo, que intenten que su hijo se divierta, porque no hay ningún objetivo de ser campeón de nada, porque si no te quedas campeón, se acaba el planeta, no hay ningún objetivo. El objetivo es que se diviertan y eso a los padres no les entra en la cabeza. Chavales de prebenjamines, benjamines, tú te puedes saber cualquier partido y están los padres, vamos, es vergonzoso eso, protestando al árbitro. Hay padres que porque quitan a su hijo y entran otros chiquillos se quejan, ya quita a mi hijo otra vez, ¿no? No, si tiene que jugar todo el mundo, ¿cómo que le han quitado a tu hijo? O sea, da igual que tu hijo sea el mejor, el peor, todos tienen que jugar. Y eso no les entra en la cabeza. Y hasta que los padres no sean capaces de comprender eso, pues para mí son un mal dentro del fútbol base. Como puede ser la prensa en el fútbol profesional. Es otro mal porque se dedica a alabar demasiado cuando las cosas van medio bien y a destruir cuando las cosas van regular nada más. O sea, cuando van mal ya acaban con cualquiera. Pero bueno, es lo que tenemos en la sociedad y bueno, así está montada la cosa. Antes has hablado de cómo se comportan los padres en la competición. ¿Crees que
¿Es malo que empiecen tan pequeños a competir? A que hagan deporte no, a competir sí. O sea, tan pequeños no deberían de existir competiciones. Lo que pasa que al final es a lo que le gusta a la persona que es competitiva, es lo que le gusta. Hay personas que no les gusta competir, pues no hacen deporte, y hacen no sé, otras cosas, o leen libros, o no sé. Al final, al que hace deporte le gusta competir, le gusta mejorarse, ser mejor que otro, y al final compite. Pero yo pienso que desde prebenjamines, benjamines, no hace falta competir en nada. En alevines de segundo año se puede meter ahí competición. Lo que pasa es que hoy en día hay tantos equipos que hay ligas de todas las edades. Entonces, los entrenadores son los primeros que quieren ganar, que hacen una rotación mala de jugadores. Hay chavales que juegan 50 minutos y otros que juegan 8 minutos. Entonces, porque el de 8 minutos es peor que el de que juega 50. Y el entrenador quiere ganar. Y después los padres quieren ganar también. Y generalmente los clubes, cuanto más arriba se queden, mejor. Generalmente. Hay clubes que eso lo tienen muy bien pautado, que casi todos los niños juegan lo mismo. Porque la competición pues es algo que no se puede, es muy difícil quitarla ya, está creada. Antes, hace pues 15, 20 años, pre-benjamines no había liga, benjamines no había liga, pero todo eso se ha ido metiendo, cada vez hay más niños que juegan al fútbol y han tenido que hacer esas ligas, pero para mí no son indispensables ni mucho menos. O sea, el objetivo debería ser que el niño se divierta haciendo deporte y nada más, pero es lo mismo que lo que te he comentado a los padres. La sociedad está montada así, pues bueno, la federación lo ha montado así y es muy difícil cambiar eso ahora a un padre tú le dices benjamín de primer año va a pasar a benjamín de segundo año y le dices, oye, el año que viene han quitado las ligas, y dices, ¿por qué han quitado las ligas? O sea, porque el objetivo es que el niño se divierta y no les entra en la cabeza entonces pues bueno, es practicar deporte sí, desde cualquier edad hay que practicar deporte. Competir es un poco más adelante ya, competir a partir de 12 años ya puedes empezar a competir y el objetivo del equipo ya puede ser, pues tenemos que conseguir este objetivo y a ver si somos capaces. Del club, del equipo en sí, ¿vale? Un infantil autonómico del Hércules, por ejemplo, no tiene compite contra equipos muy buenos, pero no tiene ningún objetivo, porque depende, por ejemplo, del cadete A. Si el cadete A desciende, el infantil A desciende. El cadete A son 2 años más. El cadete A ya tiene un objetivo, tiene que salvar la categoría. Pero son chavales ya que tienen 15 años, ahí sí que puedes exigir ya. Ya tienen una edad que puedes exigir, ya exiges competir. Hasta esa edad, las competiciones deberían de ser, pues, partidos amistosos y ya está, y que el jugador se divierta y que saque todo lo que puede sacar, sus cualidades, que las saque en el terreno de juego. Cuando hay una competición por el medio, muchos jugadores se encogen y no son capaces de expresar en el campo todo lo que pueden hacer. Hay otros que sí, hay otros que desde muy pequeñitos pues son competitivos y van como aviones, pero lo tenemos montado así. Los futbolistas tienen que aprender de pequeños ciertos valores. ¿Cuál crees tú que sería el primero, el primordial, el más importante? Pues yo creo que el respeto a todo el mundo, al entrenador de porteros, al utillero, al árbitro, al juez de línea, a los compañeros, a todo el mundo, el respeto a todo el mundo. Después, por supuesto, tener un respeto fuera del deporte. O sea, una de las principales cosas que debería inculcar el deporte es el respeto, ¿vale? Y tú cuando estás fuera del deporte, cuando estás fuera de practicar de un entrenamiento, de un partido, que mantengas ese respeto a todo el mundo, ¿no? Yo creo que debería ser el principal porque lo demás ya viene, ¿no? El tema de competir y tal y cosas. Pero el valor principal para mí es el respeto. ¿Cómo influye la competición en la formación que recibe el niño? ¿Positivamente o negativamente? Pues desde pequeños para mí es negativamente. Hay entrenadores que te dirán que ya tienen un camino recorrido, ¿no? O sea, a un alevín tú ya lo pones a competir, un torneo muy importantísimo. Un alevín del Hércules se tiene que enfrentar al Valencia, al Villarreal, al Athletic de Bilbao, al Madrid y tal. Es una competición importante, ¿no? Yo creo que eso es
demasiada presión para el jugador. O sea, para mí sería negativo, ¿vale? Otros entrenadores te dirán que, mira, ya ha competido tan pequeño, ya tiene un camino recorrido, ya sabe lo que es competir, ya sabe lo que es la exigencia, pero vuelvo a repetir, para mí es demasiado pronto. Entonces, para mí, para un niño pequeño, es negativa la influencia de la competición, es negativo. Hay que, no sé, hasta en el mismo colegio hacen gimnasia y a ver quién tarda menos en tal. No, a ver quién tarda menos no. Haz lo que puedas y ya está. Esfuérzate en hacer lo que puedes. Da igual quién tarde menos o lo que sea, ¿no? En una carrera de lo que sea. A ver quién mete más tiro de tal. Tira lo mejor que puedas a la canasta o donde sea y ya está. Y no hay por qué tener un... Es que está 20-21 y tú 4. Pues tú sacas un sobresaliente y tú suspendes. Bueno, si ha hecho lo que ha podido, ¿por qué tiene que suspender, no? Entonces, pues bueno, yo creo que deberíamos de tener más tranquilidad en el tema de la competición, pero por eso llega una edad que sí que hay que competir ya, ¿no? La edad de 14 años hacia adelante hay que competir. Ahí sí que la competición es positiva, ¿no? Porque te estás formando para llegar a ser profesional. Y entonces, pues, en profesional o compites o estás muerto, ¿no? No vas a jugar al fútbol, ¿no? O sí, jugarás en amateur y en cosas así que, por desgracia, es la mayoría. Muy pocos llegan a segunda B, que es una categoría semiprofesional, muy pocos llegan. Imagínate a segunda a primera, pues muy poca gente es capaz de llegar ahí, ¿no? Y bueno, muchos son porque no tienen cualidades, otros porque no son competitivos y se conforman con estar pues en el equipo del barrio o del pueblo, lo que sea, y se conforman con eso, ¿no? Y les sobra para pasarlo bien, para ser felices y ya está, y pasan el rato haciendo deporte y ya está. Pero bueno, si estás en un club importante, pues tienes que empezar a competir. A partir de esa edad ya tienes exigencias. Vale. ¿Ya?